Estamos con Frans van der Schueren, experto en seguridad urbana, en estrategias de prevención del delito. Ha trabajado durante los últimos 50 años posiblemente en estos temas en un espectro muy grande de experiencias regionales, globales, y fue el head del programa Safer Cities de Naciones Unidas, el programa Hábitat de Naciones Unidas. Frans, qué bueno verte a los años. Muchas gracias, Jacobo. Es bueno reencontrarse y poder hablar así libremente. Libremente, sí. ¿Qué es la prevención del delito aplicada a nivel de los barrios y de las ciudades? Bien, la prevención parte de un supuesto, que hay delitos. Habitualmente lo que se hace cuando se trata de delitos es decir, los que quieren hacer prevención, porque en general no se hace prevención, se hace represión con un poco de prevención situacional, que se asimila más en este caso a la represión, en el sentido que actúa después de los hechos, no previene. Ahora, prevenir significa habitualmente hacer, en el mejor de los casos, un diagnóstico de los delitos y a partir de los delitos intentar, con georreferencia, lo que sea, atacar la zona donde se ocurren hechos. Eventualmente trabajar los factores de riesgo. Sin embargo, hoy día enfrentamos una realidad que es un poco distinta. No solamente los delitos han aumentado en cantidad y en calidad, tristemente, sino que vivimos un conjunto de crisis. Crisis ambiental, crisis de la seguridad, obviamente crisis de la desigualdad que existe en mitad del siglo pasado, crisis de la migración, que es importante, también crisis de valor en el sentido que la emancipación de la mujer, por ejemplo, a mitad del mundo toma conciencia de su potencial poder, y la crisis cultural que diferencia a la juventud, yo hablo de los de menos de 30 años, con las otras generaciones, y hablar con la mía, porque yo soy un dinosaurio en ese sentido. Es decir, son gente que ha sido educada a través del espacio digital, el celular, no el espacio, no solamente el espacio privado o el espacio público, sino el espacio en la escuela, sino el espacio digital es fundamental. Y que ha sido educado al Internet, es decir, normal, y que al mismo tiempo ha cambiado, está ligado también al movimiento feminista, la noción básica de familia. La familia sigue existiendo, valorizada, pero otro tipo de familia. Con fenómenos que son, por ejemplo, la familia monoparental, que en toda parte, en el país rico, el país menos rico, constituyen un sector extremadamente vulnerable. Un ejemplo, en Francia, vi los datos el otro día, el 30% de las mujeres jefes de hogar monoparental están al borde del umbral de la pobreza o debajo. Qué increíble. Preocupante. Rico, ¿no? Y no hay solución del Estado. No hemos tomado. Es decir, además este mundo joven actúa sin tener en cuenta, tiende a actuar sin tener en cuenta el mundo adulto. Salvo cuando hay un paso original como la ex primer ministro de Nueva Zelanda, que es un programa inteligente para que los viejos puedan dialogar con los más jóvenes. Pero si tú tomas la famosa, no me acuerdo siempre su nombre, la sueca que habla de la... Greta, sí. Están diciendo, ustedes son unos imbéciles que no hicieron nada durante no sé cuánto, después inconsciente, por favor, escúchenme. Bueno, pero eso refleja una mentalidad, es decir, hay un conjunto de crisis que marca ahora toda la sociedad y que se cristaliza en el urbanismo, como se cristalizó la desigualdad y que empeora los extremos. Es decir, por una parte, los más ricos se pone más ricos, se pone más en fortaleza, barrios cerrados, sí, condominios cerrados, etc. Y los más pobres son barrios de alta complejidad o barrios de, como llaman en algunos países, de violencia crónica, donde el homicidio aumenta considerablemente y donde las condiciones son tan desastrosas que la gente encuentra normal
dar una solución de movilidad social a través de, por ejemplo, crimen organizado o actividad ilegal. Bueno, entonces tú tienes situación muy polarizada, que son diferentes del siglo pasado. Existían en embriones, pero hoy día mucho más acentuado. Cuando tú piensas en una encuesta que hicimos con Naciones Unidas en Guadalajara, que un quinto de los 20% de los barrios de la ciudad de Guadalajara, no Gran Guadalajara, 1,5 millones que constituye el centro, son barrios de violencia crónica. Es otro mundo. Y ahí tú no puedes vivir una vida normal de familia. Un joven, si tiene esperanza, no es a través del sistema normal. Una joven, si tiene esperanza, a través, para hablar muy claramente, del narcoputas más que otra cosa. Sí, esta situación, y donde no puedes educar, y donde hay carencia de servicios urbanos, de servicios sociales, que son evidentes, lejanía del trabajo o inaccesibilidad, y finalmente la oferta es evidente para quien actúa ilegalmente, es un terreno fértil y entonces... Y en este contexto de polarización, de acrecentamiento, de crisis, ¿qué rol cumple la prevención a escala de los barrios? La prevención, primero, la prevención para ser eficaz tiene que considerarse un aspecto que es fundamental, el territorio. Porque el delito, el deterioro de la situación, que son las causas principales locales del delito finalmente, se dan en el territorio. No se dan abstractamente. No hay fulano tal que es un ladrón, bandido, sí lo hay disuelto, pero masivamente están en barrios. Entonces tienes que considerar que hay que trabajar con los barrios, pero ofreciendo prácticas diversificadas. Es decir, tú no trabajas de la misma manera un barrio rico de un barrio de violencia crónica. Ni siquiera un barrio, yo considero 4 categorías, muy simplísimamente. Los barrios de alta renta, los barrios de clase media decente, donde hay de todos, el determinado servicio de calidad de vida, los barrios vulnerados, que están en situación de empobramiento, y los barrios de alta complejidad. Entonces, tú tienes que trabajar a través de estos barrios, además, eso considerando la vulnerabilidad, además hay que considerar la funcionalidad de los barrios industrial, comercial, turístico, patrimonial, lo que sea, y considerando estas características de los barrios, haciendo un diagnóstico muy profundo sobre eso, tú tendrías que partir de la caracterización de estos barrios, transformar en un mapa barrial para el alcalde, o para quien corresponde, y trabajar con políticas distintas en otro lugar. Y, política distinta significa cualitativamente distinta y distinta en tiempo. Si tú trabajas en un barrio clase media y hay problemas de violencia, te demora 1 o 2 años con un buen programa para resolver los problemas. Si tú trabajas un trabajo de alta complejidad, ahí tienes por 10 años. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar no solamente la delincuencia y sus causas, pero el conjunto de vulnerabilidad que hay. Porque no sirve para nada trabajar la delincuencia en un barrio de alta complejidad si tú no abordas al mismo tiempo una carencia de urbanismo, una carencia de servicio, la carencia de vida, de calidad de vida, holísticamente. Entonces la prevención sí es válida si trabajan eso y si respetan eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente está dispuesta a trabajar la criminalidad, está dispuesta a trabajar la falta de servicio, y lo hacen así, en forma completamente separada, como si fueran pedazos de queso así separados uno del otro, sin conexión, sin considerar los tiempos, y sin considerar el hecho que estas vulnerabilidades se entrelazan y se acumulan y complican la vida. Y cuando tú explicas que un plan de prevención implica varias tipologías de barrios, con diversas variables de caracterización de esos barrios, y que en función de la problemática los componentes del plan o del programa son distintos, con tiempos distintos, y con recursos distintos. ¿Quiénes son típicamente los actores que intervienen en la implementación, en la consecución de esto? Uno, la autoridad local, que tienen que tomar conciencia que trabaja con varios distintos, independiente de sus intereses electorales.
tiene que tener el coraje de decir, me convendría abandonar este barrio en este momento, en su aspecto, porque me cuesta, no importa, tiene que continuar. Por lo tanto, un cierto consenso en la sociedad sobre eso. Si no hay consenso, es difícil. Primer acto. Segundo acto, los distintos departamentos que constituyen, no sé cómo se llaman en Ecuador, pero nosotros tenemos... las provincias en Ecuador. Sí, tenemos, por ejemplo, departamento de seguridad, departamento de comunitario, departamento de salud. Se llaman secretarías o ministerios. Ok, exacto, pero a nivel local, no a nivel nacional. Son secretarías entonces, local. Y direcciones. Ya. Entonces, tú trabajas la droga, seguridad y salud tienen que trabajar juntos. Significa rendir cuenta juntos, no solamente a su jefe, sino al conjunto. Eso es fundamental. Sí, trabajan en esta forma. Otro actor que es fundamental, a mi juicio, es la policía, a condición de ser una policía de proximidad, bien hecha, seria, bien formada. ¿Qué es policía de proximidad? Policía comunitaria, eso, lo que llaman ustedes como policía comunitaria. En otros países, ya. Sí, pero no es, atención, por eso uso proximidad o comunitaria, no es solamente una presencia geográfica, sino que un policía que tiene una cercanía de convivencia sociocriminal, es decir, conoce los problemas criminales, pero conoce los problemas sociales. Si ve el problema de la violencia de género en un barrio de alta complejidad, el nivel de riesgo de una mujer de ser violada, ser utilizada, no sé qué, bueno, son enormes. Si el policía no entiende eso y no trabaja en función de eso, no funciona. Está fuera de órbita. Está fuera. Es decir, es una exigencia de cercanía a la gente, de trabajo con la gente y que apunta al fortalecimiento de esa comunidad en términos de lo que llamaría Samson la eficacia colectiva, es decir, la capacidad de hacerse confianza y trabajar para el bien común que se adquiere a través de la resolución del problema práctico durante años. Es decir, el objetivo, si yo fuera policía en un barrio de alta complejidad, primero tengo que ir, importante, primero muchas veces la policía no va, o un barrio vulnerado, tengo que ir allá y tengo que apuntar esencialmente a fortalecer la comunidad, es más importante que el resto. ¿Qué rol cumple el sector privado? El sector privado, ahí depende mucho de la buena voluntad del Estado de hacer una política pública-privada. Para mí fue ejemplar el caso del COVID en Chile, donde el ministro, que es del sector privado, decidió que van a trabajar con el sector público. Es decir, el número de camas, todo eso. Corrigió muchos defectos, pero no pudo corregir todos los defectos, pero es importante, en caso de crisis, se dan cuenta que finalmente es importante que haya camas disponible, que haya vacunas disponibles, que haya no sé qué, en fin. Y la capacidad logística del sector privado es muy fuerte. Que hay un equipamiento puesto en común. ¿Sí? Ahí todo depende de la capacidad del Estado o de la autoridad local de hacer alianza con el sector privado. Yo creo que es fundamental. Y sí, no solamente para pedirle plata para organizar una fiesta, sino veamos cómo trabajamos juntos. Ahora depende qué tipo de sector privado, pero tú mencionaste, por ejemplo, aquí la presencia de muchas pequeñas empresas. Bueno, a eso me refería, al emprendimiento local. El emprendimiento local es fundamental. Si te das cuenta que ahí... Y finalmente la organización barrial. La organización, por supuesto, la comunidad es fundamental. Ahí a qué apunto es a la resiliencia comunitaria. Es decir, no a los factores de riesgo. Es pasado, ¿no? ya no resuelve nada. La resiliencia comunitaria, tomas el caso de la droga. Hemos trabajado desde el año 1970 la oferta de la droga. Nada de demanda. Hemos perdido la batalla, es evidente. El crecimiento del consumo de droga es fabuloso. Okay. Pues, aunque haya mucha gente en la cárcel, muchos vendedores, algunos grandes, algunos pequeños, pero lo más importante es que si tú tomas el caso de Sinaloa, el cartel de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación, los dos jefes principales no están en la cárcel, están paseándose tranquilamente. Son gente que tiene la inteligencia de ser low profile,
y de no hacer lo que ha hecho el Chapo Guzmán, yo soy la verdad. No. Es funcional. Y probablemente que hay 100, 200 o 1000 vendedores de droga de base que están en la cárcel. Pero eso no te resuelve absolutamente nada, porque estos vendedores son reemplazados el día siguiente. Entonces tienes que trabajar la demanda de droga. ¿Cómo trabaja la demanda de droga? Es a nivel territorial, que una comunidad diga, aquí no se vende, libre de droga. Libre de droga, ok. Por lo tanto, trabajo con educación, trabajo en la familia, trabajo a todo nivel, en fin. Se puede hacer, se ha hecho en algunos lugares, pocos, pero hay que trabajar con la resiliencia, la capacidad de resistir y de relanzarse de una comunidad. Eso es el objetivo central. Hablábamos de recursos y seguramente estas estrategias y estos programas de mediano y largo alcance resultan onerosos o costosos. Típicamente, ¿qué implica la movilización de recursos para...? Implica alianza privado-público, por ejemplo. Eso es evidente. Los estados no tienen la capacidad de... si tú te limitas al presupuesto nacional que llega a los municipios, no es suficiente, pero tú puedes movilizar a mucha gente. Yo no tengo en cabeza ejemplo, pero hay fundación, hay empresas que están dispuestas a trabajar, no como hobby, sino meterse a fondo, o sea, a nivel de formación, de empleo, de todo lo que tú tienes, pero además también financiando esas acciones. Sí. Ahora yo no tengo un modelo así, pero creo que por ahí va. Yo creo que los municipios deberían tener más flexibilidad en hacer ese tipo de alianzas. Y curiosamente se resisten un poco por la idea de la superioridad de la intervención estatal por la superioridad de lo privado. Cuando tú piensas que, por ejemplo, salgo de esta imagen, del caso europeo, cuando tú piensas que hoy día las grandes empresas que construyen bombas atómicas en Francia son privadas. ¿Cómo no? Claro. Igual que los que mandan cohetes a Marte o a la Luna. Son privados. Entonces, oye, estos tipos, lo vi el otro día, uno de esos dirigentes en Francia se ha negado a dar ciertas tecnologías a Irán o no sé qué otro país porque eran peligro. Pero si lo hubiera querido, lo hubiera hecho. Sí, estos son llevados a tomar decisiones importantes, pero ¿por qué no pueden tomar decisiones también lo que pasa? Sin duda. Ambas son materias de pero seguridad. Por supuesto, no tiene ningún sentido cerrarse porque son privados. Si las grandes obras, el caso europeo, el caso norteamericano, el caso de América Latina, son fundamentalmente privados. Sí, está claro. Entonces, es obvio que tienen que intervenir y que hoy día los estados no tienen la capacidad de hacerlo. En el conflicto en el cual está subsumida la región y Ecuador, que es este conflicto de la gangrena, del narcotráfico y sus efectos, uno se pregunta qué es primero, la seguridad o el emprendimiento, ¿cierto? Clima de convivencia o la posibilidad de estimular la productividad y la generación de empleo. Ya, hay un hecho donde he debido cambiar de opinión frente a la realidad. Me di cuenta que el crecimiento económico es compatible con el crimen organizado. ¿Es compatible? Es compatible. ¿Porque fomenta la demanda? Porque... No, porque se mete. Porque se mete, utiliza el desarrollo económico. Tómate dos ciudades mexicanas, Querétaro, que tiene una expansión muy buena, hay un nivel de inseguridad bajo por ciertas circunstancias que hay que analizar. Pujante, fantástico, ¿no? Con toda la inversión mexicana que llega a México. Americanos también. No, la inversión que viene del resto del mundo, la inversión de todas las empresas que han abandonado China y que vienen allá, cerca del nearshoring, cerca de Estados Unidos. Toma Tijuana. Sí. Tijuana en el año 2022 tenía 135 homicidios por 100.000 habitantes, el año pasado 85, hoy está dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo. Igualmente la empresa, los empresarios se quejan de la inseguridad, honestamente, pero pujante. Sí, tú puedes trabajar perfectamente con el crimen organizado que entiende que la empresa no va a funcionar, extorsiona, naturalmente, pero invierte también. O invierte en forma elegante, es decir,
Temas inmobiliarios, por ejemplo. La empresa te dice, bueno, usted podría construir esos terrenos. Yo fui a una playa en México hace 7 o 8 años, pasar vacaciones. Y curiosamente, era un poco menos viejo, tomé uno de estos paracaídas donde tú no parapente, eso es demasiado para mí, pero una de estas cosas que te tiran. Esas bananas que tiran. Exacto, bien. Y survolé una zona de 4 kilómetros, donde había excelente hotel de estilo colonial, elegante, funcionaba con la tasa de ocupación del 80%. Y yo pregunté, ¿quiénes son? ¿Quiénes organizados? Pero abiertamente en la zona... Lo sabía. Por supuesto, todo el mundo lo sabe. Y el puerto aquí, pues, crimen organizado. ¿Y qué hizo el Estado? Hizo una autopista. De todo el resto, crimen organizado. Es compatible, porque los tipos no son tontos, no entienden muy bien que hay que invertir inteligentemente. Y ojalá que si pudieran invertir sin ser demasiado bruto, es mejor. Entonces, la riqueza, el emprendimiento es perfectamente compatible con el crecimiento. Con el lavado y con el lavado, absolutamente. Y además, un paréntesis, el otro día escuché un excelente curso que dan el diario Le Monde con sus talleres sobre crimen organizado, excelente. Y los tipos del cartel de Sinaloa decían, reclutamos gente, no tomamos brutos. Tomamos lo menos bruto, porque si no sería terrible, y visualizan la personalidad de los tipos que contratan. No son imbéciles, pero al contrario, entienden muy bien que hay ciertas cosas que que hay que cuidar bien, y saben tratar. Claro, entonces el emprendimiento y la seguridad no se oponen. Primer punto. Hay que tratar los dos. Tú no puedes llegar a economía sin crecer, eso sería idiota. Sobre todo la pequeña economía. Totalmente, la microempresa. La microempresa es fundamental. Y al mismo tiempo la seguridad. Pero no para que el emprendimiento funcione, para que la seguridad sea condición de calidad de vida. No algo depender de uno de otro. Si es que es así, es absolutamente importante invertir en capital social. Absolutamente. Capital social son nexos de convivencia, son contratos sociales, es la recuperación de ciertos valores de familia, el entendimiento de la solidaridad, digamos, no sé si en la familia, porque hoy día como tú vives en 3 espacios, privado, público y digital, la noción de familia, yo hablo de solidaridad. Es más grande. Y además no hay que equivocarse. Alguien muy competente me decía que la experiencia de Bukele en este momento. Bukele limpia la cosa con cierta brutalidad, se pone de acuerdo con algunos marreros importantes, los ofrece, le dice, los líderes de afuera van a estar al gobierno, sino en la cárcel. La masa, la chusma, como dicen en Chile, en la cárcel. ¿Pero para qué? Para que el terreno esté libre, para que algún cártel en el mundo pueda tranquilamente vender droga sin homicidio. Sin duda, ese es el pacto. Es el pacto. Traficar sin muertes. Sin muertes. Sin violencia social. Estilo europeo. Hay crimen organizado. Igual que los yakuzas en Tokio, que uno no se entera de lo que hacen. No, pero el yakuza va a poner una raya. Es diferente. Pero es un poco la situación del crimen organizado. Hoy día, por ejemplo, tiene 2 puestos europeos, Rotterdam y Amberes. Rotterdam ya está completamente copado de la droga. Amberes está en lucha. Y trabajan con la policía colombiana u otro para parar esta cosa. Pero es la tesis, crimen organizado, pero no asustamos al pueblo. Es un Estado fuerte y capaz de controlarlo hasta cierto punto. Bueno, última pregunta. ¿Y qué pueden hacer las ciudades, particularmente en Latinoamérica, para combatir estas desproporciones? Porque de verdad parece una lucha entre la vida y la muerte. Es muy simple. Somos un continente de 80% de población urbana, que alcanza 89% en el caso chileno y otros países también. 63% en Ecuador. ¿Cuánto? 63%. Ya, entonces es una excepción. Pero además ustedes tienen
ciudad bien localizada, bien... Una buena red. Buena red, sí, sí. La red de la sierra y la red de la costa. playa, de la costa. Ya, eso. Y hay experiencias interesantes. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención, no sé si es todavía el caso, Ambato, por ejemplo, la capacidad de resiliencia de Ambato fue fantástico. Una capacidad productiva de emprendimiento, económica. Es eso que hay que llegar a hacer frente a la droga y otros problemas. Poco contaminada por la droga, afortunadamente, quizás por eso. No, si tú resiliencia. Por ejemplo, si compara la ciudad, una ciudad emblemática en América Latina en los años 80 era... ¿Sao Paulo? No, Curitiba. No, la mexicana, en los años 80 dices tú, ¿no? O sea, no es Acapulco, dices. Acapulco, sí. Acapulco, bien. Toda la gente con plata de América Latina iba a pasar vacaciones a Acapulco, como hoy día van a pasar vacaciones a Miami. O Miami, exacto. Bien, ¿qué ha pasado en Acapulco? Se deterioró progresivamente y no hicieron la inversión que correspondía. Unos gobiernos miopes no se dieron cuenta de alguna realidad. No hay sociedad civil. No hay sociedad civil. Simplemente, si tú buscas... Desapareció, se fue, está en México, Ciudad de México, en otra parte. Entonces, esta ciudad ha sido abandonada a la riqueza confortable de algunos. Pero desde hace 10, 15 años no hay ningún crucero que se para en Acapulco. El gobierno mexicano fomentó otras playas, los ricos continúan ahí el culto de Acapulco. Yo participé un día con algunos de la universidad que existían, de los jesuitas, que hoy día cerraron, en manifestación anticriminalidad, porque el crimen organizado empezó a ocupar este terreno. Por supuesto. Ya. El año pasado, este año, hubo un huracán que era de nivel muy bajo en teoría, y que en 24 horas pasó al nivel máximo, es decir, pasó de velocidad de viento a 120 a 350. 350, esta puerta vola, este muro vola, y tu volas, no sé cuántos muertos, destruido la ciudad, la emblemática, todo. Y en 48 horas que siguió el huracán, el crimen organizado sacó todo lo que quedaba, invadió los bancos, sacó la plata y todo lo que... Es decir, destruye una ciudad simbólica de América Latina. Ahora hay que decir honestamente que varios Acapulco lo podemos esperar en las próximas décadas. Porque tú ves, veo el caso chileno. Pequeños, hay siempre durante el verano incendio en la población. El año pasado un incendio también fomentado indirectamente por algunos traficantes. No, bomberos pirómanos. Entonces, pero de todo 120 muertos. Wow. Además, han construido en Chile, en la playa, en la colina, un excelente departamento brillante. Hace un año, algunos lo que llaman socavón, si caen movimientos de masa. Y tienes que abandonar 4 edificios. La semana pasada, en la comuna al lado, la misma cosa. Y va a haber más cosas. Sí, podemos estar seguros que vamos a tener catástrofe, inundación, incendio, y equivalente a los famosos terremotos que tenemos, y que van a haber muchos Acapulco en las próximas décadas. Si tú no intervienes con el conjunto de crisis hoy, y uno es la delincuencia, pues que se mezcla, que se inserta en eso, pero abordando el conjunto de crisis primero, holísticamente, no va a ser catastrófico. Es decir, tenemos que formar el personal de los municipios, toda la gente, la autoridad, la policía, etc., a este tipo de problema en conjunto. Que no se preocupen solamente del tráfico. Que es la capacidad de gerenciamiento de la crisis. Sí. Y ahí la seguridad es uno. La inseguridad aprovecha esta crisis. Se mete en el medio y pesca. Son muy hábiles. Mira, durante el COVID, viví eso en México y en Colombia, en muchas comunas donde el gobierno no siempre hizo de lo que había que hacer, hay gente que moría de hambre. No solamente el COVID, de hambre, simplemente. Había problemas, ¿sí?
y no todas las comunidades eran capaces de resolver su problema. Entonces, o la policía de proximidad comunitaria o la policía normal se preocupa de ellos. Y hay casos brillantes en México, la policía de Nezahualcóyotl, porque perdió 26 de sus oficiales superiores por el trabajo con la comunidad, trabajaba con el comité de seguridad, alimentaba a la gente, ¿no? Si no lo hacían ellos, lo hacían crimen organizado. Hay fotos, pero en toda la prensa sobre el cartel del Golfo que te vienen a distribuir alimentos y una serie de otras cosas. Toma el rol del Estado. Exacto. El Estado. Y ahí evidentemente adquiere una legitimidad, porque si tú eres pobre, que tú vives en un barrio, viene el crimen organizado a ofrecerte alimentos, lo tomas, ¿no? Sí. Eso es obvio. Entonces, esos son los problemas. Tremendo desafío. Sí, terrible. Sí, hay que un poco pensar en el COVID como un modelo de crisis. Sí. Y pensar que eso se va a dar en varios aspectos. Sí, cambio climático. Cambio climático y todo. Disrupciones sociales. Además de los cambios culturales que se dan. Que además implican otro tipo de cambio, como la referencia tradicional a la familia, pero también a los elementos religiosos que han desaparecido o reemplazado por radicalismos evangélicos, entre comillas, sí. Que pretenden frenar los procesos de cambio y que se ponen cómplices de la pasividad, finalmente, particularmente con el mundo de las mujeres. Entonces, ahí tienes que trabajar todo eso en conjunto. No trabajar la seguridad, la salud, la educación, sino que un conjunto de políticas donde tú pasas de uno a otro y tú, no significa que cada uno hace todo, pero cada uno comprende lo que el otro hace y lo discuten juntos. Sí, sí. Es una división del trabajo muy especializada. Un poco el modelo que contrasta con América Latina, que conocí en Toronto, en un momento en Canadá, donde en la intervención en los barrios, hablo de un barrio, una zona de Toronto de 1 millón de habitantes sobre los 6, que es la zona más conflictiva. Ahí, ¿qué hacen? Nombran delegados a esta zona. ¿Y qué hacen estos delegados? La primera cosa que hacen, se ponen de acuerdo y eligen un coordinador entre ellos. Y este coordinador organiza todo, y cuando el municipio te propone un plan de vivienda, de educación, de salud, de seguridad, todo lo que tú quieres, lo envía al coordinador y al grupo. El grupo decide, hace objeción, modificación, un diálogo con la autoridad municipal hasta que llegan al acuerdo, y una vez que están de acuerdo, el conjunto de responsables deciden quién de ellos va a asumir liderazgo del proyecto. Un proyecto de educación ya no tiene gente, pero salud tiene, o policía tiene. ¿Por qué no lo coordinan? Significa que dan cuenta a ellos horizontalmente como verticalmente, y verticalmente como un conjunto, no como yo educación, tu salud, tu... Es esta mentalidad que crea, que es muy difícil en América Latina, porque estamos acostumbrados a una verticalidad total. O sea que no, hay que pensar. Gracias, Franz, por estos minutos. Un placer de hablar contigo. Este diálogo se desarrolla en el podcast Ciudad Micrófono y en torno al encuentro de la CILAC, de la Cumbre para el Hábitat. Saludos a los amigos de la CILAC también.